Estimados alumnos, en esta sesión de clases abordaremos parte de la introducción a las técnicas del estudio de tiempo. En ese sentido, es necesario señalar que esta temática trata de una revisión básica y que su profundización se deja más adelante a la asignatura de medida del trabajo. Es importante aclarar que antes de dar inicio a la aplicación de cada una de estas técnicas, la compañía debe cumplir con dos condiciones para que el propósito de realizar el estudio de tiempo sea útil. Primero, contar con un diseño de estación de trabajo estandarizado. Y segundo, disponer de un operador hábil y bien capacitado para tomar como referencia. Refiriéndonos al estudio de tiempos por cronómetros, esta es la técnica más común que se utiliza para establecer los estándares de tiempo en el área de manufactura. En la misma, el tiempo se estudia mediante un cronómetro, tomando las medidas en el lugar del puesto o analizando una videograbación del trabajo. Para dar comienzo con el estudio de tiempos por cronómetro, el analista debe revisar que funcionen adecuadamente los siguientes detalles técnicos. Esto debido a que si algo está mal, debe corregirse, por lo que el estudio de tiempo deberá ser pospuesto. Hasta entonces, entre ellos tenemos, primero, la selección del operario. Recordando de la sesión previa, esta se realiza con ayuda del supervisor de línea o supervisor del departamento. Esta irá dirigida a un operario con la antigüedad suficiente en el puesto y cuyo desempeño sea promedio, es decir, desempeña su trabajo en forma consistente y sistemática y su ritmo de trabajo es aceptable. Aquí no interesa hacer el estudio de tiempos al operario más rápido, al más lento o a empleados con actitudes negativas que afectarán su desempeño durante el estudio. Segundo, registro de información significativa. Aquí el analista debe registrar observaciones en la forma o formulario del estudio de tiempo sobre aspectos técnicos de las máquinas y herramientas manuales, así como de las condiciones y la disposición física de la estación de trabajo, los materiales, las operaciones, la calidad del producto, el nombre y número del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del observador, entre otros. Entre más información pertinente se registre, más útil será el estudio de tiempos a través de los años. Tercero, posición del observador. Este debe estar de pie, no sentado, unos cuantos pies atrás del operario, de manera que no lo distraiga o interfiera con su trabajo. Al estar de pie se pueden mover con mayor comodidad y seguir los movimientos de las manos del operario, mientras éste lleva a cabo el ciclo del trabajo. Durante el curso del estudio, el observador debe evitar cualquier conversación con el operario, ya que esto podría distraerlo o modificar la rutina. Cuarto, dividir la operación en elementos individuales o en grupos de movimientos. Esto con el fin de facilitar la medición de la tarea en estudio, ya que el tiempo de cada elemento es cronometrado de forma individual, calificándose o evaluándose mejor al operador. Algunas reglas o principios generales para dividir elementos son: primero, el tiempo de duración deberá ser corto como sea posible, pero no menores a 30 centésimas de minuto. Los elementos que tengan más de 0.20 minutos deben ser examinados para ver si se aceptan una subdivisión adicional. Segundo, dividir las acciones del operario y del equipo o máquina en elementos diferentes para que se pueda diferenciar el ritmo de trabajo. Tercero, separar los elementos constantes de los variables, esto para demostrar un tiempo más verdadero. Cuarto, los elementos que terminan con algún sonido son más fáciles de cronometrar, puesto que la vista puede fijarse en el cronómetro, mientras el oído está atento al sonido. Quinto,
definir las demoras del operador o del equipo en elementos separados. Sexto, lo mejor son puntos de rotura naturales, es decir, los puntos de inicio y de terminación deben ser reconocibles y de fácil descripción. Séptimo, los elementos extraños deben enlistarse en el orden y momento que ocurren. Debido a la naturaleza de los elementos del ciclo de trabajo, los podemos clasificar en 8 tipos. Primero, elementos repetitivos. Son los que aparecen una vez cada ciclo estudiado, tales como poner y quitar piezas en la máquina, tomar una pieza y colocarla en el dispositivo, apretar una sujeción, etc. Segundo, elementos casuales. Son los que no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos regulares o irregulares, tales como limpiar la viruta acumulada en la bandeja de descarga, recibir instrucciones del capataz, regular la tensión, etc. Estos forman parte del trabajo provechoso y se incorporan al tiempo definitivo de la operación. Tercero, elementos constantes. Son aquellos cuya duración es siempre igual, tales como encender la luz, medir con calibre, verificar pieza, atornillar y apretar una tuerca, etc. Cuarto, elementos variables. Son aquellos cuya duración va a depender de una o diversas variables, como peso, dimensiones y calidad, alguna característica del equipo o del producto o del proceso, etc. Quinto, elementos manuales. Son aquellos cuya duración está determinada por el operario. Estos pueden ser manuales sin máquina o manuales con máquina. Esta última puede ser con la máquina parada, poniendo o quitando piezas, o con máquina en marcha automáticamente. Sexto, elementos mecánicos. Son aquellos cuyo tiempo está determinado por una máquina. Pueden ser de 2 tipos. Primero, de máquinas automáticas, por tanto, sin intervención del operario. Segundo, de máquinas con avance manual, en cuyo caso es controlado por el operario como tornos, taladros, troqueladoras, etc. Séptimo, elementos dominantes. Son aquellos que duran más tiempo que otros elementos realizados en su transcurso. Por ejemplo, controlar la pieza anterior mientras la máquina en forma automática está realizando el maquinado de la siguiente. Octavo, elementos extraños. Son aquellos que se tratan de eliminar, puesto ocurren durante el estudio y que al ser analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo. Por ejemplo, averías en las máquinas, interrupción del suministro eléctrico, cuando el operario bebe agua o se detiene para descansar. Es importante señalar que estas categorías no son excluyentes entre sí, por lo que un elemento repetitivo puede ser constante o variable, así como también un elemento casual puede ser constante o repetitivo, etc. Una vez delimitados y descritos los elementos, se puede dar por inicio el estudio. Esta fase consiste en medir el tiempo de la operación mediante cronometraje, registrando los tiempos dentro del formulario de tiempo para cada elemento. Para ello existen 2 procedimientos principales para tomar el tiempo con cronómetros que son, primero, el cronometraje continuo, segundo, el cronometraje con vuelta cero. Sobre el método de tiempos continuos, como su nombre lo implica, permite que el cronómetro trabaje durante todo el estudio. En este método, el analista lee el reloj en el punto de quiebre de cada elemento y se deja que el tiempo siga corriendo, por lo que este estudio presenta un registro completo de todo el periodo de observación. De forma, el trabajador puede ver que no se ha dejado ningún tiempo fuera de estudio y que los retrasos, así como los elementos extraños, han sido tomados en cuenta. En la técnica con regreso a cero, después de leer el cronómetro en el punto de quiebre de cada elemento, el tiempo del reloj se regresa a cero. Cuando ocurre el siguiente elemento, el tiempo se incrementa a partir de cero. Si bien este tipo de cronometraje evita
el trabajo de cálculo posterior y en él no es necesario anotar los retrasos, exige del analista que realice el estudio una mayor experiencia y adaptabilidad en el manejo del cronómetro y en el registro de los datos observados. Este tipo de técnica es preferible utilizarla en estudios en que predominan elementos largos. Sobre la elección del sistema de cronometraje a utilizar, este dependerá del analista o de la práctica definida dentro de la empresa. Otro aspecto que no debe olvidarse es que el estudio de tiempos es una técnica estadística, por lo que para determinar el tiempo de la tarea, este parte de una muestra representativa del conjunto total de repeticiones del ciclo, que se realizan en el tiempo de fabricación. Por tanto, aquí es primordial que para seguir avanzando con el estudio, el analista establezca el número de ciclos a cronometrar. Un ciclo de trabajo se define como la secuencia de elementos que constituyen el trabajo o tareas que se encuentran en observación, tal como se muestra en la figura. Para la determinación del número de ciclos, este puede hacerse bajo 4 procedimientos. Primero, mediante fórmulas estadísticas. Segundo, usando ábaco de Lipson. Tercero, tabla Westinghouse. Y finalmente, el criterio de la General Electric. A continuación se muestra la tabla que la General Electric estableció como una guía aproximada para determinar el número de ciclos que una operación debe observar. Por ejemplo, para un tiempo de ciclo de 1 minuto se requieren al menos 30 ciclos de observaciones a cronometrar. Este tipo de procedimiento se estableció debido a que los elementos de una tarea y su tiempo de ciclo inciden en el número de ciclos que se pueden estudiar, por lo que el analista no puede únicamente basarse en estadística que requiere un tamaño determinado de muestra. Sobre el resto de procedimientos, el material complementario de esta clase realiza un despliegue mayor a este apartado. El objetivo del cronometraje es estudiar el contenido básico del trabajo, entendiendo este como el tiempo total para realizar una operación, es decir, que establece el tiempo necesario para completar un ciclo de una operación cuando ésta se ejecuta, con cierto método y a cierta velocidad de trabajo, por lo que, ante este contexto, no solo basta saber qué técnica de cronometraje se utilizará o el número de ciclos a observar, sino que también es preciso que en este proceso se incorporen otros factores de incidencia en el tiempo, como lo son la calificación del desempeño del operario y la adición de suplementos u holguras, de forma se arribe a un tiempo estándar real de la operación estudiada. Sobre la calificación del desempeño, esta corresponde a la opinión del analista con respecto al desempeño del operador en términos del grado de habilidad y esfuerzo que éste tiene para ejecutar cada elemento. Esta se ve determinada justamente por el tiempo requerido por un operador normal para ejecutar una tarea, entendiendo por operador normal al operador competente y altamente experimentado que trabaje en las condiciones que prevalecen normalmente en la estación de trabajo, a un ritmo ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino representativo de un término medio. Por lo tanto, el principio elemental al calificar el desempeño se basa en ajustar el tiempo medio observado TO para cada elemento ejecutado durante el estudio a tiempo normal TN, que requerirá un operario calificado para realizar el mismo trabajo mediante la siguiente fórmula. Tiempo normal igual a tiempo observado por C entre 100, donde C es la calificación del desempeño del operario expresada como porcentaje, donde un 100% corresponde al desempeño estándar de un operario calificado. Por lo tanto,
Para realizar un trabajo justo de calificar, el analista del estudio de tiempo debe ser capaz de ignorar las personalidades y otros factores variables, considerando solo la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, en comparación con la cantidad de trabajo que produciría el operario calificado. Sobre la adición de suplementos u holguras, este factor se adiciona puesto que ningún operario puede mantener un paso estándar en todos los minutos del día de trabajo. Ante esto se pueden ocurrir 3 clases de interrupciones para las que se debe asignar un tiempo extra. La primera son las interrupciones personales, como viajes al baño y a tomar agua. La segunda es la fatiga física o mental, que afecta incluso a los individuos más fuertes en los trabajos más ligeros. La tercera son los retrasos inevitables como herramientas que se rompen, interrupciones del supervisor, pequeños problemas con las herramientas y variaciones del material. Todos ellos requieren la adición de una holgura. Esta adición se da porque el estudio de tiempo se realiza durante un periodo relativamente corto y como los elementos extraños se deben retirar al determinar el tiempo normal, debe, por rigor, añadirse una holgura al tiempo normal, a fin de llegar a un estándar justo para que un trabajador pueda lograr de manera razonable. Por tanto, ante este panorama, el tiempo estándar de una operación se establece como el tiempo requerido para que un operario totalmente calificado y capacitado, trabajando a un paso estándar y realizando un esfuerzo promedio, pueda realizar la operación. Aquí, el suplemento u holgura se toma en cuenta como una fracción del tiempo normal y se usa como un multiplicador igual a 1 más holgura, quedando definida la fórmula para establecer el tiempo estándar de la siguiente manera. Tiempo estándar igual a tiempo normal más tiempo normal por holgura, que también es igual a tiempo normal por 1 más holgura. La aplicación sistemática de los diferentes aspectos técnicos revisados hasta este momento dentro del proceso de ejecución de un estudio de tiempo por cronómetro llevará a determinar el tiempo estándar a través del llenado del formulario de estudio de tiempos correspondiente, tal como se muestra en la figura de la lámina. Agradecerles la atención prestada. Proseguiremos en una próxima sesión de clase.